Bienvenidos estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy el cuadernillo del estudiante o apunte A de la disciplina biología nos trae el siguiente tema: cloroplastos y fotosíntesis, importancia biológica, etapas del proceso, absorción y conversión de energía luminosa, fijación del anhídrido carbónico y biosíntesis, ciclo de Calvin, quimiosíntesis. Actividad de inicio, Tembiapuñe Piruna. Ramón, el profesor de biología, presenta una maqueta de la cadena alimentaria y solicita responder a las siguientes preguntas. Yayasarikoko anta angareje hañambojoai. En el primer eslabón vemos a los productores. ¿De dónde obtienen la energía necesaria para alimentar a los demás seres? Los seres humanos somos seres heterótrofos. Necesitamos consumir vegetales, animales y derivados para obtener energía para sobrevivir. Las plantas o vegetales son autótrofos. ¿Qué significa? ¿Qué es la fotosíntesis? Información básica. Marandú Apuna. Captura de energía. Si observamos a los seres vivos del entorno, veremos que los animales se desplazan en busca de alimentos y otras necesidades, pero otros, como las plantas, permanecen más bien inmóviles o no cambian por sí solas. Hasta dan la apariencia de que no se alimentan. Sin embargo, absorben agua y minerales del suelo y son dependientes de la luz solar. Y es que también las plantas verdes se alimentan, pero por un proceso distinto al de los animales llamado fotosíntesis. De acuerdo con la forma de obtener alimento, lo que de manera efectiva significa energía para desarrollar los procesos vitales. Los seres vivos se clasifican en autótrofos y heterótrofos. Las plantas y las algas verdes son seres autótrofos porque tienen la capacidad de elaborar su propio alimento, mientras que los animales son seres heterótrofos porque no elaboran su alimento, sino que se alimentan de las sustancias orgánicas elaboradas por otros seres vivos. Los organismos autótrofos producen su propia materia orgánica por fotosíntesis o por quimiosíntesis. La fotosíntesis es el proceso metabólico mediante el cual los organismos provistos de clorofila son capaces de absorber la energía luminosa del sol y transformar la materia inorgánica, agua y dióxido de carbono, en materia orgánica llamada glucosa. Los organismos autótrofos capaces de realizar fotosíntesis, como las plantas verdes y las algas, son llamados seres fotosintéticos. La fotosíntesis es un proceso anabólico que convierte sustancias simples en otras más complejas con producción de oxígeno y almacenamiento de energía. Así tenemos la ecuación general de la fotosíntesis, en donde 6 moléculas de CO2 se combinan con 6 moléculas de agua y utilizando la energía solar producen glucosa y oxígeno. La fotosíntesis ocurre en los orgánulos celulares llamados cloroplastos, un tipo de plasto o plástido. Recordemos que los cloroplastos son orgánulos de doble membrana por una cavidad interna llamada estroma, en la que los tilacoides están suspendidos de la manera interna. Los sacos tilacoidales apilados unos sobre otros constituyen los grana o el granum. Entonces destacan la doble membrana, el espacio intermembranoso, los tilacoides, el estroma, además de su material genético ADN y ribosomas propios. La clorofila, los carotenoides y otros pigmentos fotosintéticos se localizan en el interior de los tilacoides. Una parte de la fotosíntesis ocurre en los tilacoides y la otra parte en el estroma. La clorofila es el pigmento fotosintético más abundante en los organismos autótrofos y tiene la capacidad de absorber la energía luminosa del sol para convertirla en energía química, que se almacena en los enlaces químicos de las moléculas sintetizadas. El color verde de las plantas se debe a la clorofila presente en los cloroplastos. Los cloroplastos son especialmente abundantes en las partes verdes de una planta y por lo tanto las hojas son los órganos vegetales por excelencia para la fotosíntesis. Los cloroplastos son los plastos más abundantes en los tejidos vegetales, especialmente en el mesófilo de las hojas verdes. Para comprender la relación entre la fotosíntesis, la clorofila y la absorción de la energía luminosa, es necesario conocer la composición del espectro electromagnético, que consiste en la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas, y la luz visible o luz blanca representa una parte de ese espectro. En el espectro electromagnético se asume que la luz viaja en forma de ondas. La longitud de onda es la distancia entre la cresta de una onda y de la siguiente. Por otro lado, la luz está compuesta de pequeñas partículas o paquetes de energía llamados fotones. Si una molécula absorbe un fotón de energía luminosa, uno de sus electrones queda energizado
y puede ser absorbido por una molécula aceptora de electrones, con lo que la misma queda en un estado reducido, hecho que ocurre en la fotosíntesis. En condiciones naturales, el Sol proporciona la energía luminosa para iniciar el proceso de fotosíntesis. Las plantas utilizan una parte específica del espectro luminoso, que es la luz solar, para realizar la fotosíntesis, lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa, RFA. La RFA es la región del espectro electromagnético de la radiación solar entre 400 nanómetros y 700 nanómetros. Las longitudes de onda de la luz blanca o luz visible se encuentran entre los 400 y 700 nanómetros. Las reacciones de la fotosíntesis ocurren en dos fases: la fase luminosa, dependiente de la luz, y la fase oscura, la fijación de carbono, independiente de la luz. Por su lado, la fase luminosa se organiza en fotosistemas 1 y 2. La fase luminosa de la fotosíntesis ocurre en los tilacoides del cloroplasto, a expensas de la energía luminosa del Sol, y en ella se produce la fotólisis o descomposición del agua por acción de la luz, la formación de oxígeno molecular O2, de adenosin trifosfato ATP y de nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido, NADPH. En esta fase, la energía radiante de la luz solar efectúa la fosforilación del adenosin difosfato ADP, con lo que se produce ATP. ADP más PI, que es el fosfato inorgánico, que dan como producción ATP. A su vez, la NADP+ se reduce a NADPH, ganando electrones, y la energía capturada queda temporalmente almacenada en el ATP y la NADPH. Resumen de la fase luminosa de la fotosíntesis: 12 moléculas de H2O más 12 moléculas de NADP+, más 18 moléculas de ADP, más 18 moléculas de fosfato inorgánico, a través de la luz y la presencia de clorofila, producen 6 moléculas de oxígeno, 12 moléculas de NADHP y 18 moléculas de ATP. En la fase luminosa están involucradas dos tipos de unidades fotosintéticas: los fotosistemas 1 y 2, que son complejos de clorofila A y B y otros pigmentos, enzimas y otras proteínas, en los que se producen una serie de reacciones, incluida la transferencia de electrones. El centro de reacción del fotosistema 1, FSI, consiste en un par de moléculas de clorofila con un pico de absorción de 700 nanómetros. Por eso se le llama P700, que es el pico de absorción. Por lo que el centro de reacción del fotosistema 2, FS2, está formado por un par de moléculas de clorofila o con un pico de absorción de 680 nanómetros o P680. La energía que llega a P700 o P680 hace que un electrón se eleve a un nivel de alta energía, y ese electrón energizado luego es transferido a otras moléculas a lo largo de una cadena de transporte de electrones que finalmente es donado a un aceptor electrónico, el NADP+, que se reduce a NADPH. NADP+, más H+, más electrones, da como resultado NADPH y se libera en el estroma para luego alimentar de equivalentes de reducción a la fase oscura. El fotosistema 1 y el fotosistema 2 se activan cuando absorben un fotón de energía luminosa, lo que provoca el movimiento del electrón, que pasa por un proceso de donación y que a su vez es reemplazado cuando la fotólisis del agua descompone la molécula en sus componentes: H2O más O2 más H más 2 electrones libres. Por lo tanto, el agua es la fuente de los electrones que viajan por la cadena de transporte de electrones y que conectan al fotosistema 1 con el fotosistema 2. Parte de la energía liberada en la fotólisis es utilizada para bombear protones desde el estroma al lumen tilacoidal, y esto genera un gradiente de protones que deriva en la producción de ATP mediante la fosforilación del ADP, proceso conocido como quimiósmosis, en el que participa el ATP sintasa o ATPasa. Con todo esto, los productos de la fase luminosa son el oxígeno molecular O2 y la energía convertida en ATP y NADPH. Cuando la NADP+ acepta 2 electrones y un protón, queda reducido a NADPH. Así, esta coenzima contiene los equivalentes de reducción de hidrógeno, que es un transportador del mismo y tiene la capacidad de proporcionar electrones de alta energía para impulsar las reacciones anabólicas que se producirán en la fase oscura y que naturalmente demandan mayor gasto energético. Esto significa que el ATP y NADPH producidos en la fase luminosa aportan la energía que será utilizada y almacenada durante la fijación del carbono. Esquema de la fotosíntesis en el cloroplasto. La fase luminosa ocurre en los tilacoides del cloroplasto con intervención de la luz.
La fase oscura ocurre en el estroma del cloroplasto y no requiere de la luz. La fase oscura de la fotosíntesis se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto, sin necesidad de la luz solar, y en ella ocurren las reacciones de fijación del carbono que involucra la utilización del dióxido de carbono y la síntesis de glucosa, mediante el ciclo de Calvin, que es la vía anabólica propiamente dicha de la fotosíntesis. En esta fase se utilizan el ATP y el NADH, formados en la fase luminosa de la fotosíntesis. El ciclo de Calvin presenta 13 reacciones que corresponden a 3 fases: la fase de absorción del CO2, de reducción del CO2 y la regeneración de la ribulosa bifosfato o RVP. La fase oscura de la fotosíntesis se puede resumir de la siguiente forma: 12 moléculas de NADHP más 18 moléculas de ATP más 6 de CO2 generan C6H12O6, que es glucosa, más 2 moléculas de NADP más 18 moléculas de ADP más 18 moléculas de fosfato inorgánico más 6 moléculas de agua. En resumen, la fotosíntesis es un proceso anabólico en el que ocurren reacciones de óxido-reducción, donde los sustratos experimentan el proceso de reducción y los productos formados quedan reducidos. La energía luminosa es captada por la clorofila y luego convertida y almacenada en forma de energía química en los enlaces químicos de los hidratos de carbono, principalmente glucosa. La fotosíntesis implica la síntesis de glucosa y la producción de oxígeno molecular como productos finales a partir del dióxido de carbono y agua. Su resultado es la formación de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, y el almacenamiento de la energía en los enlaces químicos de la glucosa. La importancia biológica de la fotosíntesis radica en el hecho de que es el proceso metabólico que permite la síntesis de alimentos como la glucosa, que a su vez da lugar a la síntesis de aminoácidos, vitaminas, ácidos grasos, clorofila y carotenoides, de los componentes lipídicos de sus membranas y la reducción de nitritos. Por su lado, el cloroplasto posee un importante papel en la producción de sustancias de defensa contra patógenos. También la fotosíntesis permite la producción de oxígeno atmosférico y captura de dióxido de carbono, lo que depura el aire. A continuación te presento las actividades. En el siguiente cuadro describe paralelamente los procesos de fotosíntesis y quimiosíntesis. El segundo ejercicio, pareo los conceptos de la columna A con la descripción correspondiente de la columna B. El tercero, escribo L u O según las características correspondientes a la fase luminosa u oscura de la fotosíntesis. El último ejercicio, diseño un esquema de la fase oscura y luminosa de la fotosíntesis. De esta manera culminamos esta actividad de biología. Hasta la próxima.